mis queridos hermanos, vamos a comenzar en esta noche como habíamos dicho, con un tema sobre la salud. Ustedes saben que la salud en realidad es verdadera riqueza, no piezas de oro y de plata, sino una riqueza verdadera. Y alabado sea el nombre de Dios por aquellos que gozan de una buena salud, por aquellos a quienes Dios les ha otorgado un buen organismo. Pero también hay buenas noticias, como ayer lo veíamos en el caso de los 10 leprosos. Cómo Dios operó un milagro en estas personas y le devolvió lo que ellos más anhelaban, su salud y por ende también la felicidad familiar, etcétera, etcétera. Así que mis queridos hermanos, sabemos todos nosotros de la importancia que tiene el cuidado de la salud. De hecho, debemos de cuidar esta habitación que Dios nos ha dado porque es el único lugar donde tenemos para vivir. Así que, como decía aquel sabio médico de la antigüedad, que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Pero lamentablemente sabemos que muchas personas en realidad, en lugar de invertir en su salud, en cada tiempo de comida, invierten en la enfermedad. De ahí que Ellen White también expresa en la siguiente frase, que estamos, cada uno de nosotros, los que no cuidamos nuestra alimentación, estamos cavando nuestra propia sepultura con nuestros dientes. Y en esta tarde quisiera comenzar a hablarles acerca de algo que la gente toma como alimento, pero en realidad no es alimento, porque no es lo que Dios espera que nosotros consumamos, que se ha llegado a conocer como nuestro dulce veneno. Y me refiero al azúcar. El azúcar es realmente mortífera. El azúcar es altamente venenoso para el organismo. Yo quiero decirles en esta noche que actualmente yo estoy batallando con la enfermedad de mi madrecita. Mi madrecita tiene demencia senil y tiene Alzheimer. Y eso los médicos lo traducen el día de hoy, es enfermedades como caramelización de las células del cerebro. La persona que padece de Alzheimer, la persona que padece de demencia, también tiene caramelizado las células del cerebro. Le ha llegado demasiada azúcar al cerebro. El azúcar en abundancia en los dientes se conoce como la caries. El azúcar en la sangre se conoce como diabetes. Y así podríamos mencionar muchas enfermedades que ocasiona el azúcar. El azúcar provoca envejecimiento prematuro. Nos hace ver de una edad superior a la que realmente tenemos. El azúcar daña las articulaciones del organismo. El azúcar provoca también problemas en el corazón. El azúcar pica los riñones y la persona comienza a botar proteína en la orina. Bueno, hay tantas cosas que ocasiona el azúcar que es suficiente razón para que nosotros nos mantengamos lo más alejado posible del azúcar refinada. No nos estamos refiriendo el azúcar en su estado natural, tal como Dios nos la dejó. Ya hablaremos de eso. Sino que nos estamos refiriendo a esa azúcar refinada, ultra procesada que la mayoría consume. Fíjense ustedes que he entrevistado a personas que cultivan el azúcar aquí en El Salvador y me dicen, hermano, desde que sembramos la caña de azúcar, colocamos un veneno que el animal no alcanza a llegar ni cerca de la planta cuando ese animal ha muerto. Es decir, que lo que va a llegar a nuestra mesa como alimento ha estado en contacto cercano desde un inicio con veneno. Y luego viene y pasa una avioneta durante algún tiempo rociándole más veneno, le llaman la hormona del crecimiento, regándole mucho más veneno. Y para procesar el azúcar, cuando la llevan el ingenio, ustedes no crean que lavan cada caña
y que la seleccionan, ¿no? He hablado con las personas que la siembran, que la cosechan, personas que la llevan al ingenio, y he hablado personas que trabajan en los ingenios. Y si ustedes supieran todo el trato que tiene el azúcar y los químicos también que le agregan para poder sacar esa azúcar atractiva, blanca, esos granitos tan atrayentes y tan deliciosos que le parece a algunos al paladar. Pero recuerden, el azúcar es mortal, tiene su lado oscuro. De hecho, Ellen White dice que el azúcar estorba todo el trabajo de la máquina viviente. Noten lo que la Biblia enseña en la siguiente diapositiva acerca del azúcar. Podemos ver la siguiente diapositiva. Dice, comer mucha miel no es bueno. Aquí se establece el principio que nosotros como cristianos conocemos, que es el principio de la temperancia. Es decir, la temperancia es hacer uso moderado de lo que es correcto y la abstinencia total de todo aquello que es perjudicial. Y Proverbios 25:27 dice, comer mucha miel no es bueno, aún las cosas que Dios ha dejado en su estado natural, comidas o ingeridas en abundancia, pueden ocasionar también grandes problemas. De ahí el principio, repito, de la temperancia, comer con moderación. Yo tengo una frase que comparto con las personas seguido, que les digo, coma con moderación para que siempre pueda comer. Coma con moderación para que siempre pueda disfrutar de los alimentos. La persona que se satura de tanto alimento, que llega al nivel de la glotonería, pronto esa persona tendrá enfermedades graves que ya no podrá consumir ni a veces ni en pequeñas cantidades, a una dieta bien estricta. Si encuentras miel, dice el otro pasaje bíblico, no comas, o en otra versión, no comas más de la cuenta, no sea que de mucho comer la vomites. Ese es Proverbio 25:16, correcto. Hallaste miel, dice en esta versión, come lo que te basta o lo que necesites. Así que la Biblia nos dice que sí podemos consumir y ahí está el azúcar en su estado natural que Dios nos ha dejado, pero también tenemos el azúcar extraída de la fruta o que contiene la fruta, que es la fructuosa, que también es algo natural que el Señor nos ha dejado. Siguiente diapositiva. Pero noten que cuando la Organización Mundial de la Salud habla acerca de la ingesta del azúcar, dice que diariamente una persona debería de consumir 6 cucharaditas de azúcar, traduciéndolo de manera más sencilla. 6 cucharaditas de azúcar es lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que puede consumir un adulto. Ahora, vean ustedes, repito, ellos no se están refiriendo al azúcar natural, ellos se están refiriendo al azúcar refinada. Pero, ¿cuántas son en realidad las cucharadas que la población por lo general consume en algunos productos como los que vamos a ver a continuación? Por ejemplo, vean ustedes, la siguiente tabla nos presenta algunos alimentos y el alto contenido de azúcar que tienen. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, dice en esa tabla, ahí presenta diferentes bebidas, por ejemplo, una gaseosa Coca-Cola de 355 mililitros contiene hasta 12 cucharaditas de azúcar. Aparte, si le agregamos el ácido fosfórico y los otros ingredientes que contienen estas bebidas que son altamente dañinas para nuestro organismo. Pero alguien puede decir, no, yo no tomo ya gaseosa, yo no tomo esa gran cantidad de azúcar. De hecho, yo ahora mejor tomo jugo de cajita, pero mire cuánto contiene un jugo de cajita que aquí en El Salvador algunos padres de familia acostumbran a colocarle a sus hijos para el recreo. Contiene de 8 a 5 cucharaditas de azúcar, depende del tamaño y de la marca del producto. Más si le agregamos una galleta, que a veces son más azúcar que otra cosa. Y tenemos, otros podrían decir, no, yo no consumo tampoco gaseosa, yo lo que hago es que pido un té helado. Y el té helado también contiene altísimas cantidades de azúcar. Se ha encontrado que algunos hasta 17 cucharaditas de azúcar. Así que, queridos hermanos,
El azúcar está ocasionando grandes problemas. Quiero terminar esta sección nada más, la primera parte. Mañana vamos a seguir hablando acerca del azúcar y de lo que ocasiona en el organismo. Pero quiero decirles que dejar el consumo del azúcar trae enormes beneficios. Les contaba al inicio de esta intervención que mi madrecita eh, padece de esas enfermedades que les mencioné. Mi madre llegó al punto de no conocernos a nosotros, de no conocer a sus hijos. Mi madre hablaba incoherencias. Mi madrecita, que la tengo aquí cerca, frente a mi casa, viviendo juntamente con mi padre, allí estamos pendientes de ellos. Mi madrecita hasta se despojaba de su ropa. Era una situación realmente difícil. Que mi madrecita de mucho tiempo, adventista, es duro verla de esa manera. Pero hablé con mis familiares, con mis hermanas, y les dije acerca de los daños que le estaba ocasionando algunos alimentos que se le estaban proporcionando. Así que le hicimos un cambio en la alimentación. Como resultado, mi mamá actualmente nos conoce. Mi mamá por lo general se mantiene bastante lúcida y eleva oraciones. Después de terminar yo esta reunión, voy con ellos y oramos, platicamos, y ella en muchas ocasiones ora y pues se puede levantar a cocinar, no tiene problemas con los ingredientes, con las cantidades que le coloca si hace algún atol. Así es que, hermanos, se pueden lograr grandes cosas cuando se hacen pequeños cambios. Sobre todo nosotros que vivimos en el tiempo del fin, mi hermano, necesitamos tener la mente mucho más aguda de lo que la deberíamos de tener, porque el alimento embota el cerebro, nos perjudica. Así es que la invitación esta noche en relación con el tema de la salud es el que la palabra de Dios nos expresa. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, busquemos una alternativa, la hay, en relación a el azúcar. Tenemos aquí, por ejemplo, aquí en El Salvador, el azúcar de panela, tenemos el azúcar también, se encuentra todavía el azúcar de pilón, tenemos la miel que hemos hablado. Así que alternativas tenemos y el paladar se adapta. Dios lo ha hecho de tal manera que el paladar puede reeducarse nuevamente para adaptarse a las cosas naturales. Que el Señor les bendiga. Mañana vamos a seguir hablando acerca de este tema del azúcar. Pero bien, vamos al tema entonces principal de esta noche. El tema principal de esta noche tiene que ver con la iglesia del Señor, tiene que ver con la iglesia verdadera. Muchas personas han abandonado el concepto bíblico de la iglesia verdadera y en realidad en este mundo existen dos grupos de personas. Hay dos grupos de iglesias. Hay un grupo de iglesia que es la mayoría, compuesto por la mayoría, que cree que la iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que han aceptado en su corazón a Cristo. Escuchen bien, la mayoría de estas iglesias creen que la iglesia verdadera está compuesta por todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Esas personas no tienen ningún problema si se reúnen entre ellos y adoran juntos, no importando si uno adora de una manera, si otro adora de otro, si uno cree determinada doctrina o cree otra, si cree que Cristo es Dios, si cree que Cristo no es Dios. Para ellos no. Para ellos la única característica es que tengan a Cristo en su corazón y dame la mano y mi hermano serás. A ese grupo, repito, pertenece la mayoría de las iglesias. Creen que la iglesia, repito, verdadera, está compuesta por todos aquellos, independientemente del nombre de la denominación, independientemente de la forma de adoración, independientemente de lo que crean, son parte de la iglesia de Cristo siempre y cuando tengan a Jesús en su corazón. Ok, pero existe otro grupo que es el grupo minoritario. Ese grupo cree que Dios dejó en esta tierra a una sola iglesia verdadera y que esa iglesia verdadera tiene sus características.
tiene su forma de adoración, la cual Dios dejó especificado en su palabra. Y estas personas proclaman ser la iglesia verdadera. ¿Quiénes poseen este tipo de creencias de una sola iglesia verdadera? La Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica cree, reclama ser la única y verdadera iglesia del Señor en esta tierra. Y que todas las demás son iglesias que salieron de la Iglesia Católica y que luego se dividieron, se subdividieron, etcétera, etcétera. Pero que ella es la única y que fuera de la Iglesia Católica, han dicho algunos de sus líderes, no hay salvación. Pero también a este grupo pertenecen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que también son el pueblo de Dios en el tiempo del fin, que poseen una verdad que deben de proclamar y lo hacen con celo a través de sus publicaciones, tocando puerta en puerta. Pero también ahí a ese mismo grupo se agregan los mormones, aquellos que se hacen llamar los santos de los últimos días, que dicen que tienen el evangelio más puro, más verdadero. Ellos le llaman el libro de Mormón, el otro testamento de Jesucristo, le llaman ellos, y creen que ese libro contiene la pureza del evangelio porque todas las enseñanzas que están en la Biblia de alguna manera han sido contaminadas, y entonces ellos sacaron otro libro que es el libro de Mormón. Ok, pero también a ese grupo pertenece la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que creemos que somos la iglesia del tiempo del fin, el remanente de Dios en el tiempo final. Así que, mis queridos hermanos, vamos a ir a la Biblia para ver si la Biblia avala uno de estos dos conceptos, de estos grupos que hemos hablado anteriormente. Así que vamos a comenzar ahí en el libro de Cantar de los Cantares, para ver en esta noche el ADN de la iglesia verdadera. Allí en el libro Cantar de los Cantares, en el capítulo número 6, y dice en el verso número 8 en adelante, de manera alegórica, de manera poética, para expresar el amor que Dios tiene por su pueblo y la peculiaridad de su pueblo, dice: 60 son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas sin número. Ustedes saben que en la Biblia a la iglesia se la compara con una mujer. Ya veremos algunos versos más adelante. Pero luego dice, vuelvo a leer: 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida, de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la alabaron, y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Noten ustedes que Dios expresa que Él tiene una sola. Pueden haber muchas, pero Dios contiene una sola. Y en el verso número 10 nos da una clave importante, una pregunta que a lo mejor nosotros podemos hacernos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? ¿Cuál es esa de la que el Señor está hablando? Pero dice el versículo: ¿quién es esta que se viste como el alba? Hermosa como la luna y esclarecida como el sol. Noten que está hablando de una mujer hermosa como la luna y esclarecida como el sol. O sea, Dios me está diciendo eh, de manera indirecta, digamos, en este pasaje, que si yo quiero conocer cuál es esa única, esa perfecta, esa escogida, dice que le da algunas características, que es hermosa como la luna, esclarecida como el sol. ¿Dónde aparece en la Biblia? Es la pregunta. Donde aparece una mujer, donde aparece la luna y donde aparece el sol. ¿Algunos de ustedes saben? Como que la Biblia me estuviera diciendo: si quieres saber quién es ella, ve y busca en la Biblia, porque la Biblia se explica a sí mismo dónde aparece una mujer con estas características, para que tú conozcas quién es esa a la que me refiero como la única mía. ¿En qué pasaje de la Biblia, en qué libro de la Biblia encontramos la descripción de una mujer que está relacionada con el sol y la luna? Exactamente. Yo sé que algunos lo respondieron positivamente.
está en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Noten ustedes la siguiente diapositiva. Allí en Apocalipsis capítulo 12, porque Dios nos da algunas características, es como si le preguntara a los salvadoreños, azul y blanco, ¿qué le recuerda? Lógicamente que dirán la bandera del Salvador. Si le dijera una fruta que es verde por fuera, roja por dentro y que tiene unas semillitas negras, inmediatamente ustedes dijeron, bueno, la refrescante fruta de la sandía. Entonces, cuando la Biblia nos dice una mujer que está relacionada con el sol y con la luna, definitivamente que nos está enviando al libro de Apocalipsis. Allí en Apocalipsis capítulo 12 aparece una mujer. Esta mujer, como todos los cristianos están de acuerdo, esa mujer representa a la iglesia verdadera. En Apocalipsis se mencionan dos iglesias. Se menciona a la iglesia verdadera en el capítulo 17, en el capítulo 12, perdón, que estamos viendo en esta ocasión en pantalla, pero se menciona a otra mujer que representa una iglesia falsa en el capítulo número 17 de Apocalipsis, que no lo vamos a ver ahora. Pero en Apocalipsis 17 se presenta una mujer sentada sobre una bestia llena de nombres de blasfemia que está cabalgando sobre una bestia. Y Juan, cuando la ve el apóstol en visión, quedó asombrado. Y el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Y le dice la mujer que ha visto que se sienta sobre la bestia y le comienza a describir. Y le dice que esa mujer tiene un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que esa mujer tuvo también otras hijas que lógicamente que se parecen a ella o que enseñan lo mismo que ella. Pero aquí en Apocalipsis 12 tenemos una mujer vestida del sol. Dice en el versículo número 1, apareció en el cielo una gran señal. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. No me voy a entretener en algunos detalles por razón del tiempo. Y en su cabeza una corona como de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con los dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el dragón se paró frente a la mujer a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, noten ustedes que aquí aparece claramente esta mujer que está con dolores de parto. Ahora viene una pregunta y yo me gustaría que aquellos hermanos que saben el símbolo, que, lógicamente que representa a la iglesia, pero la pregunta es, ¿a qué etapa de la iglesia representa esa mujer? Si usted puede escribir en el chat, ¿a qué etapa de la iglesia representa? Y le voy a dar por lo menos dos opciones. Uno, ¿representa la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Representa a la iglesia del Nuevo Testamento? Y veamos una tercera opción. ¿O representa a ambas? ¿O hay alguna otra opción? Si usted quiere puede comentar y colocarlo ahí en la pantalla. ¿A qué etapa de la iglesia representa esta visión de la mujer? Noten que la mujer está encinta, a punto de dar a luz a un hijo varón. Y ese hijo varón dice en la descripción, si ustedes leen con detenimiento el capítulo 12, dice que da a luz a un hijo el cual regirá las naciones con vara de hierro. No hay duda de que el hijo que nacerá de esa mujer es el Mesías, es el Salvador, es nuestro Salvador Jesucristo. Lógicamente que no es como algunos católicos han dicho, que esta mujer representa a María. Daría la impresión en una lectura superficial que representara a María. Y quiero hacer un paréntesis. Si algunos católicos, cuando he hablado con ellos, dicen que esta mujer representa a María, ustedes saben que dentro de la teología católica ellos enseñan que María no tuvo más hijos. Entonces le digo, esta mujer de Apocalipsis 12 sí tuvo más hijos. ¿Representa a María para ustedes? Claro, cuando uno les dice que tuvo más hijos, entonces dice, entonces no es María. Porque si ustedes leen el verso 17, dice que ella
ella también dice que el diablo se llenó de ira contra ella y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea que tuvo más descendientes. Entonces dicen ellos, entonces no puede representar a María. Claro que no representa a María, representa a la iglesia. Bueno, si alguno se anima a escribir en el chat, ahí está. Pero si no, continuamos adelante y yo les explico lo que significa esta mujer. Esta mujer en realidad abarca a la iglesia no solamente del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Porque noten ustedes que el Mesías aún no ha nacido y esta mujer está con dolor de parto. Esta mujer está anhelando traer al mundo al Mesías. ¿De qué nación vino el Mesías? ¿De qué nación fue en qué nación nació Jesús? En el libro de Romanos, en el capítulo número 9, dice que de Israel nació el Mesías, que a ellos fueron entregados el pacto, las promesas, etcétera, etcétera, y de los cuales según la carne vino Cristo, dice en el capítulo 9, verso 5, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Así es que esta mujer representa a la iglesia del Antiguo Testamento que estaba esperando que el Mesías viniera, que el Mesías naciera. Y ese anhelo, esa esperanza, ese deseo de que el Mesías naciera, lo podemos encontrar en las palabras que Simeón expresó en el templo cuando encontró a María y encontró a José que tenían al niño. Ya habían tenido al niño. Entonces, cuando Simeón vio a María con el niño, entonces tomó en los brazos al niño. Y ustedes se acuerdan la oración que dijo él, las expresiones, la frase que él dijo fue la siguiente. Oró y dijo, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación y la gloria de tu pueblo Israel. El anhelo que ellos tenían de que el Mesías viniese fue expresado en las palabras de Simeón. Así que, pero cuando Jesús nace, hay un poder que la Biblia lo representa como el dragón que lo quiso matar. ¿A quién utilizó Satanás para querer matar a Jesús tan pronto como éste nació? Al Imperio Romano, a Herodes. A Herodes como representante del Imperio Romano, ustedes saben que quiso matar a Jesús y los padres de Jesús tuvieron que llevárselo a Egipto para poder salvaguardarlo de la muerte que lo quería ocasionar el rey Herodes. Pero esta mujer no termina con el nacimiento de Jesús. Ya dijimos que en parte representa a la mujer del Antiguo Testamento, sino que esta mujer huye al desierto. ¿Por cuánto tiempo huyó al desierto esta mujer? Huyó, ustedes lo saben, por 1260 años o 60 días, según el versículo número 5 y número 6 de la misma profecía del capítulo 12. Y todos saben que en profecía un día equivale a un año. Así que esta mujer durante 1260 años, mucho más adelante, después de que Jesús había nacido, esta mujer todavía existía. En realidad, esta mujer llega hasta allá, hasta la fecha cuando finaliza la persecución papal, que ustedes saben que finalizó allá cerca del año 1800, 1798, cuando el sistema papal recibió la herida mortal. Así que esta mujer huyó, pero la mujer fue ayudada por la tierra. Ustedes saben historia. Yo no quiero entretener mucho en estos detalles, pero a lo que quiero llegar, quiero decirles que la iglesia sufrió persecución. Sufrió persecución en los días de los apóstoles. Sufrió persecución durante todo el Imperio Romano. Diocleciano persiguió a la iglesia, Nerón persiguió a la iglesia, Calígula y todos ellos persiguieron a la iglesia cristiana. Y comenzó la historia de las catacumbas y luego vino la persecución papal, la historia de las cruzadas, la mal llamada Santa Inquisición Católica, que solamente en España mataron 31.912 personas quemadas en las llamas, de acuerdo a las cifras que manejaba el antiguo secretario de la Inquisición en España, llamado Llorente, cuyo libro todavía se puede encontrar en internet. Así es que fueron persecuciones durísimas. Y la iglesia tuvo que huir a América. Todos recordarán que los cristianos eran perseguidos en Europa.
que no podían adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia, porque la religión del rey tenía que ser la religión del pueblo. Así que los cristianos decidieron embarcarse en una aventura y viajar lejos de Europa, y llegaron a América en aquel famoso barco llamado el Mayflower, y se establecieron en Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos entonces se estableció esta mujer. Noten desde dónde viene la mujer: desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y mucho más allá. Pero la mujer tuvo descendientes. Tuvo descendientes al llegar a América. Versículo siguiente, diapositiva siguiente, nos dice en el versículo número 17, si ustedes lo tienen, pasemos a la siguiente. Estos versículos nos narran, ahí está. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a las naciones, se refiere lógicamente a Cristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Noten ustedes hasta dónde llega la mujer. Y esta mujer tiene descendientes. Y se fue a hacer guerra, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Noten, la iglesia verdadera, y yo quiero que aquí este es el punto de partida para entender el tema de esta noche. El tema de esta noche es el ADN de la iglesia verdadera, o cómo identificar a la iglesia verdadera, porque hay tanta denominación, tanta iglesia, que las personas dicen, bueno, hay tanta iglesia y todas dicen ser la iglesia verdadera. En esta noche, a través de la Biblia, a la luz de la Biblia, podemos nosotros identificar claramente cuál es la iglesia verdadera. El diablo ha levantado muchas iglesias con el objetivo de que nos sea difícil encontrar la iglesia verdadera, como nos sería difícil encontrar una aguja en un pajar. Así que noten ustedes lo que dice las características de la iglesia verdadera. Presten atención a esto. El dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia verdadera, pues, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de esa mujer, de la iglesia verdadera. ¿Quiénes son los descendientes de la iglesia verdadera? De la iglesia que Cristo fundó, que Dios fundó desde el Edén, que Jesús nuevamente la volvió a organizar cuando Él murió, cuando Él resucitó. Y entonces esa misma iglesia continúa a través de las edades, y dice aquí que ellos tienen características. Noten que el pasaje no dice que Dios le da un nombre a la iglesia verdadera o a los descendientes de la iglesia verdadera. No les da un nombre. No les dice esta iglesia se va a llamar la iglesia el arca del pacto. Si Dios hubiera dicho que la iglesia verdadera tendría el nombre de iglesia el arca del pacto, ¿cuántas iglesias se llamaran el arca del pacto? Todas se llamaran del arca del pacto. Pero Dios hizo algo. Dios hizo en su sabiduría, en su providencia. Dios lo que hizo es mejor colocar las características. Y miren cómo es Dios, que dejó nada más dos características que el diablo no puede imitar. Dice así, leámoslo nuevamente. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la iglesia verdadera. Y esos son los que guardan los mandamientos de Dios, primera característica, y la otra es que tienen el testimonio de Jesucristo. Noten ustedes qué interesante. Dos características. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Todos sabemos, todos los cristianos están de acuerdo que los mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, de acuerdo a Éxodo capítulo 31, verso número 18, son los 10 mandamientos. Todo lo que está en la Biblia ha sido inspirado por Dios, escrito por los santos hombres de Dios. Pero lo único que Dios escribió para que no quedara lugar a dudas, para que no se cometiera un error y que no se lo delegó a Moisés ni a ningún otro mortal, fueron los 10 mandamientos, las 10 palabras. Y todos nosotros conocemos esos mandamientos. Y si no los conocen esta noche, tenemos el privilegio de repetirlos aquí. Vamos a repetirlos aquellos que los conocemos.
¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios de acuerdo a Éxodo capítulo 20? El primer mandamiento de la ley de Dios es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de millares que me aman y guarda mis mandamientos. Interesante. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no hurtarás. Noveno mandamiento: no levantarás testimonio contra tu prójimo, falso testimonio. Y el último, pero no menos importante: no codiciarás la casa de su prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo en tabla de piedra, sinónimo de eternidad. Los mandamientos fueron establecidos para siempre y eternamente. Son los grandes principios que Dios dejó a la humanidad. La iglesia verdadera ha de proclamar esos mandamientos. La iglesia verdadera, o los descendientes de la iglesia verdadera, deben de enseñar esos mandamientos, deben de guardarlos por la gracia de Dios. Cristo dijo en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Juan también lo dice en sus epístolas: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el último libro de la Biblia, por aquellos que dicen que Jesús abolió la ley cuando murió, en el capítulo número 14 y el verso número 12 de Apocalipsis dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gracias, mi querido hermano. Y en Apocalipsis, el último capítulo, en el capítulo número 22, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Así que, mis queridos hermanos, de principio a fin, los mandamientos de Dios son ratificados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así es que la iglesia verdadera debe de proclamar, debe de enseñar, debe de, por la gracia de Dios, guardar estos mandamientos. Pregunto: ¿cuántas iglesias son las que enseñan los 10 mandamientos? ¿Cuántas iglesias quedarían fuera de la categoría de iglesia verdadera solamente aplicándoles la primera característica? ¿Cuántas iglesias conoce usted que enseñan los 10 mandamientos tal como Dios los dejó en su palabra? Recuerden que el libro de Santiago, en el libro de Santiago dice que cualquiera que guardare los demás mandamientos, pero quebrantare uno, se hace culpable de todos. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero muchos cristianos, lamentablemente, con mucha sinceridad y que adoran a Dios de todo corazón y que son sinceros, hoy por hoy pertenecen a organizaciones religiosas que no solamente no guardan los mandamientos, los 10, o no proclaman, no enseñan esos mandamientos tal como Dios los dejó, sino que omiten uno o dos de esos mandamientos. Pero estas personas que son sinceras, que aman a Dios de todo corazón y que están tratando de buscarle a Él constantemente, deben también de leer la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de esto. Y quiero llevarlos al siguiente capítulo y a donde vamos a ir finalizando en esta noche. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 nos habla de aquellos cristianos
que aceptaron a Cristo. Vamos a ir más adelante. Más adelante, pero ahí está. Ahí está el pasaje. Ahí nos vamos a detener y ahí vamos a concluir. Así que presten atención a lo siguiente. Porque se ha enseñado por mucho tiempo que lo único que necesita una persona es creer en Cristo y eso basta. Cuando alguien le habla de los mandamientos, la gente lo que dice, no, lo único que vale es creer en Cristo. Cristo es nuestro reposo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y en cierto sentido es cierto. Pero debemos de tomar en cuenta lo que Jesús mismo enseñó acerca de esto. Noten lo que dice el capítulo número 7, versículo número 21 en adelante del libro de San Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Noten ustedes qué interesante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso equivale a ser salvo. Sino que dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? El mismo pasaje nos lo ha de decir al final. Ya lo veremos. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, ¿cuándo? Cuando llegue el momento de ver quiénes realmente van a heredar el reino. Recuérdese que cuando Jesús venga, según el capítulo 25 de San Mateo, versículo 31 o 24:31, perdón, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas ¿a dónde? A su derecha. Y los cabritos a la izquierda. Y dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y dirá a los de la izquierda las palabras más tristes que alguna vez habrán salido de los labios de Cristo. Apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Qué palabras más duras. Por eso, antes que lleguemos a ese desenlace final, a esa toma de decisión para ver si hemos de heredar el reino, Jesús nos dejó el capítulo 7, verso 21 en adelante, para que tú y yo en esta noche verifiquemos con oración a qué congregación religiosa pertenecemos. Alguien dice, bueno, la iglesia nos salva, por supuesto, el que salva es Cristo, pero ¿tienes en la iglesia donde tú te congregas la enseñanza correcta? Cristo dijo, el que cree en mí, pero como dice la escritura. Noten ustedes, ahora sigamos viendo el pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, noten que no serán pocos, no serán pocos, sino que muchos me dirán en aquel día, cuando estén haciendo cuentas con el Señor, para ver quiénes van a entrar al reino. Le dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Voy a parafrasear con su permiso. Esas personas en aquel gran día le dirán a Jesús, Señor, ¿por qué nos estás dejando fuera del reino? Señor, ¿por qué nos estás excluyendo del reino de los cielos? Si nosotros te hemos reconocido como Señor. Señor, ¿por qué nos dejas fuera del reino si nosotros no éramos unos simples miembros de iglesia? Señor, yo era un vaso en la iglesia. Yo profetizaba, yo pertenecía a una iglesia profética.
Señor, tú me habías dado ese don profético. Yo le decía a la hermanita Mari, hermanita Julia, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho que usted está en una situación difícil. Señor, yo profetizaba en tu nombre. ¿Por qué me estás dejando fuera del reino? Y otro le dirá, Señor, ¿cómo es posible que me deje fuera del reino si yo tenía un ministerio de expulsar fuera demonios? Y cuando le ponía la mano a la persona que estaba endemoniada, no lo hacía en el nombre de Buda, no lo hacía en el nombre de Confucio, de Mahoma, porque no era musulmán, no lo hacía en el nombre de María, porque no era católico. Yo ponía la mano sobre esa persona endemoniada y lo pedía que saliera de ese cuerpo y le decía, en tu nombre, en el nombre de Jesús, sal de él. Y la persona se sacudía y el espíritu malo salía. Señor, ¿por qué si yo tenía un ministerio así? Porque yo no trataba de expulsar los demonios, yo en realidad los expulsaba. ¿Por qué me estás dejando fuera del reino? Y otro le dirá, Señor, yo tenía campañas, yo llenaba iglesias, yo llenaba estadios, porque yo tenía un ministerio de sanidad divina. En mi iglesia se realizaban sanidades, porque tú me utilizabas como un vaso, hacía muchos milagros, sanaba a los paralíticos, le devolvía vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos. Señor, ¿por qué me estás dejando fuera del reino? Qué duro será, ¿no es cierto? Personas que creyeron que porque dice que tener un ministerio de sanidad divina, pensaron que la bendición de Dios estaba sobre ellos, porque pertenecían a una iglesia donde habían sanidades, porque pertenecían a una iglesia donde había profecía según ellos, porque pertenecían a iglesias donde dice que hablaban en lengua, y y hablaban ese tipo de cosas inentendibles, y se confiaron, pensaron que esas manifestaciones eran las características de la iglesia verdadera. Pero Cristo nos está enseñando en este pasaje que esa no era la característica. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad? Ya lo diremos. Dice el versículo. Entonces les declararé. Ahora Jesús va a hablar. Ya hablaron ellos, Señor, ¿por qué nos dejas fuera del reino si creíamos en ti? Entonces les declarará Jesús. ¿Qué les va a declarar Jesús? Nunca los conocí. Si hay algo, mis queridos hermanos, que duele, es cuando alguien que tú amas te niegue. Y estas personas sinceras que habían reconocido a Jesús como su Señor, que tenían ministerios en su iglesia o pertenecían a iglesias donde se daban este tipo de manifestaciones, pensaron que tenían la aprobación divina. Pero Jesús les dice, yo no los conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes dicen que profetizaron en mi nombre, pero yo no los conozco a ustedes. Ustedes dicen que echaron fuera demonios, pero yo no tuve nada que ver con esa expulsión de demonios. Ustedes dicen que en mi nombre hicieron milagros, pero yo no los conozco, yo no tuve nada que ver con ese milagro. ¿Es triste o no es triste, mi querido hermano, mi querida hermana? Y viene la pregunta. Si no fue Jesús quien hizo esos milagros, entonces la pregunta es, ¿quién los hizo? Porque se hicieron. Los milagros se hicieron. Las profecías se dieron. La expulsión de demonios se realizó. Pero Jesús dice, yo no tuve nada que ver con eso. Y no es que Dios no pueda hacer milagros. Ayer hablamos de que Dios hace milagros. Y aquí un testimonio de que Dios puede hacer milagros. Pero estas personas habían puesto su confianza en los milagros. Y entonces, vuelvo a leer para finalizar. Entonces les declararé, nunca os conocí.
apartados de mí. ¿A qué iglesia pertenecían estas personas? ¿De qué iglesia eran? ¿Da el nombre de la iglesia? No, no da el nombre de la iglesia. Jesús les da un nombre. Jesús les dice, ustedes son hacedores de maldad. No dice, ustedes serán pentecostales, de la luz del mundo, de asambleas de Dios. Él no da el nombre. Así como a la iglesia verdadera en el capítulo 12 de Apocalipsis, verso número 17, no se le da el nombre, sino que se le da las dos características que la identifican como el pueblo de Dios, como el remanente del tiempo del fin, como los descendientes de la iglesia verdadera. A las iglesias falsas, aquí les llama Jesús, no les da el nombre, repito, sino que les da la característica que identifica a esas iglesias que son falsas. Les llama hacedores de maldad. ¿Qué significa hacedores de maldad? En el diccionario bíblico de Strong menciona que las palabras que Jesús utilizó cuando dijo hacedores de maldad es aquellos que quieren vivir sin ley, aquellos que quieren vivir en ilegalidad, aquellos que violan la ley, aquellos que rechazan la ley. ¿A qué iglesia pertenecían estos que al final fueron rechazados su cristianismo porque no hicieron la voluntad de Dios expresada en su ley? ¿A qué iglesia pertenecían? Son aquellas iglesias que, si bien es cierto, creen en Cristo, pero rechazan sus mandamientos, que rechazan su santa ley. Y es por eso que es importante, mis queridos hermanos, reconocer lo siguiente. Saben ustedes que los judíos tenían la ley de Dios, incluyendo el sábado. Ellos creían que el sábado era el día del Señor, pero cometieron un gran pecado. ¿Cuál fue el pecado de los judíos? Que rechazaron a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Este es el heredero, dijeron, matémosle. Y lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Pedro les dijo en su sermón, ustedes mataron al autor de la vida y pidieron que se les diera un homicida. Cometieron el gran pecado de tal manera que Jesús les dijo a las mujeres que lloraban, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, por las cosas que les sobrevendrán. Enorme pecado al haber rechazado y crucificado al Hijo de Dios. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. Qué tristeza. Queridos hermanos, a los judíos el diablo los engañó. De alguna manera, parafraseando, le dijo, está bien, acepten la ley, crean en la ley, prediquen la ley, pero no acepten a Jesús. No acepten a Jesús, rechacen a Jesús. ¿Y cómo podían ser la iglesia verdadera? Si Apocalipsis capítulo 14, verso 12 dice que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios, pero no solamente eso, sino que también tiene la fe de Jesús, o sea que cree en Cristo. No podían ser la iglesia verdadera. Rechazaron a Cristo. Pues déjeme decirles que el diablo utilizó el mismo engaño con las iglesias evangélicas y la iglesia católica en la actualidad. Lo que hizo Satanás fue invertir el engaño. A las iglesias evangélicas, figurativamente les ha dicho, acepten a Cristo, reciban a Cristo, prediquen a Cristo, llámenle Señor, Señor, y todo lo que hagan, háganlo en el nombre de Él, pero no acepten su ley, rechacen su ley, opónganse a la ley de Dios, rechacen el sábado, rechacen los mandamientos, y de esa manera el diablo también los ha engañado. El versículo que quería mostrarles, no sé si lo tenemos ahí al final, Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Si no, creo que lo teníamos en una diapositiva anterior. Ahí está, muchísimas gracias. La Biblia al final, en el último libro de la Biblia, porque algunos cristianos dicen Jesús clavó en la cruz la ley, pero el último libro de la Biblia nos declara, aquí está la paciencia de los santos. Y noten las dos características. Creen en los mandamientos de Dios,
pero también creen en Cristo. Amén. La iglesia verdadera cree en los mandamientos de Dios, pero también cree que Cristo es su Salvador. Y como cree que Cristo es su Salvador, y como cree que Cristo es su ejemplo, guarda los mandamientos, incluyendo el sábado. Porque Lucas capítulo 4, verso 16 dice que era costumbre de Jesús los días sábados estar en la iglesia. Y él enseñó y nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis queridos hermanos, solamente Dios puede transformar nuestra vida. Solamente Dios puede hacer que andemos en sus mandamientos. Dios ha prometido transformar nuestra vida, quitar nuestro corazón de piedra y poner un corazón de carne. ¿Quieres tú pertenecer a la iglesia verdadera? Busca una iglesia que predique a Cristo, que exalte a Cristo, pero que también proclame sus 10 mandamientos, que enseñe que los 10 mandamientos son la voluntad de Dios expresada. Que el Señor les bendiga en abundancia en esta noche. Dios en el nuevo pacto quiere escribir su santa ley en nuestra mente y la quiere escribir también en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.